La casa estaba en silencio, un silencio opresivo que hace que cada sonido resuene con el doble de fuerza. La noche era pesada, la hora tardía, y la tenue luz sobre el fregadero iluminaba su rostro cansado. Le temblaban las manos mientras fregaba los platos uno tras otro, el agua corriendo sobre la piel agrietada que mostraba las marcas de interminables días de trabajo. Creía estar sola, solo ella, el agua fría y el frágil tintineo de los platos. Pero desde el pasillo en penumbra, una vocecita soñolienta rompió el silencio. «Papá», susurró el niño, tirando de la mano de su padre, con los ojos muy abiertos e inocentes. «Papá, todavía está aquí». El hombre siguió la mirada de su hijo y se quedó paralizado ante la escena. Allí estaba ella, con los hombros caídos, el cuerpo agotado, pero aún trabajando mucho después de que todos se hubieran acostado. Y en ese instante, algo dentro de él cambió. Antes de adentrarnos en esta historia, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las luchas invisibles que la gente enfrenta a diario, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal, Cuentos de Élite. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias conmovedoras que nos recuerdan lo que significa ser humano. Su nombre era Emily. No fue elegida para ese puesto, ni una mujer que jamás se hubiera imaginado lavando platos a medianoche. Hubo un tiempo en que fue una niña con sueños. Sueños de estudiar enfermería, de construir una vida donde pudiera ayudar a los demás. Pero la vida no fue fácil. Su madre murió cuando ella tenía solo 16 años, y su padre, destrozado y perdido en el dolor, se alejó poco después, dejando a Emily sola. Se casó joven, aferrándose a la esperanza de formar una familia, solo para ser abandonada por el hombre en quien más confiaba. Con solo facturas impagas y un apartamento vacío, Emily siguió adelante. Encontraba trabajo donde podía, limpiando casas y restaurantes, lavando ropa, cuidando niños ajenos, mientras sus propios sueños se marchitaban en silencio. Aquella casa pertenecía a Daniel, un hombre que vestía su riqueza como una armadura, un empresario de éxito, viudo desde hacía 3 años. Daniel había construido su vida en torno al trabajo, su pequeño hijo Noah y el control absoluto. No era cruel, pero sí distante, reservado, un hombre que no se abría fácilmente a los demás. Para él, Emily era simplemente alguien que ayudaba a mantener la casa en orden. Alguien a quien apenas prestaba atención fuera de su horario laboral. Sin embargo, aquella noche, verla allí de pie, pasada la medianoche, lavando los platos con silenciosa dignidad, resquebrajó una parte de esa armadura. Se dio cuenta de que no le habían pedido que se quedara hasta tan tarde. Se había quedado porque quería dejar la cocina impecable, dar más de lo esperado, incluso cuando nadie la veía. Para Emily, la cocina era más que una tarea doméstica. Era un campo de batalla de pensamientos. Cada plato que fregaba llevaba consigo sus preocupaciones. ¿Cómo pagaría el alquiler este mes? Si sus zapatos gastados aguantarían una semana más y cuánto tiempo más podría seguir luchando contra el cansancio antes de que su cuerpo no aguantara. El agua estaba helada, la esponja áspera, pero se aferraba al trabajo como a un salvavidas. Porque mientras trabajara, no la olvidarían. Mientras trabajara, tenía un propósito. Noah, el niño pequeño, no la veía invisible. Para él, Emily era una presencia tranquila y amable en la casa. A menudo tarareaba suavemente mientras doblaba la ropa, a veces le daba una galleta de la bandeja antes de cenar, siempre con cariño. Esa noche, cuando la vio todavía de pie en la cocina, su corazón infantil no entendía por qué seguía allí. Solo sabía que no era justo. «Papá, todavía está aquí», repitió, esta vez más alto, con la voz temblorosa por el peso de algo que no podía definir. Daniel se acercó, observando cómo los hombros de Emily se tensaban al darse cuenta de que no estaba sola. Se giró avergonzada, bajando la mirada al suelo como si hubiera hecho algo mal. Murmuró una disculpa, diciendo que terminaría rápido y se iría. Pero Daniel no se movió.
Observó las líneas de cansancio marcadas en su rostro, el leve enrojecimiento en sus ojos por contener las lágrimas que creía invisibles. En ese instante, recordó a su difunta esposa, como se quedaba despierta después de que todos se acostaran, asegurándose de que la ropa de Noah estuviera doblada, sus almuerzos preparados, su casa en orden, y su corazón se enterneció. Los días siguientes comenzaron a cambiar sutilmente. Daniel empezó a fijarse en ella de maneras que nunca antes había notado. Se dio cuenta de cómo caminaba con cuidado para no despertar al niño. Cómo remendaba su vestido gastado en lugar de comprar uno nuevo. Cómo a veces saltaba Emily y se servía la comida, pero siempre se aseguraba de que Noah tuviera su plato antes que ella. Él notó los callos en sus manos, la silenciosa fuerza en sus ojos, la dignidad con la que conservaba su dignidad incluso en la adversidad. La vida de Emily fuera de la mansión distaba mucho de ser fácil. Vivía en un pequeño y húmedo apartamento en las afueras de la ciudad, donde las paredes olían a moho y la calefacción apenas funcionaba. Las noches eran frías y solitarias, y sus comidas a menudo consistían solo en pan y té. Sin embargo, nunca se quejaba. Sobrellevaba sus luchas en silencio, negándose a que nadie la compadeciera. Pero el silencio puede ser pesado, y en su interior, anhelaba que alguien, cualquiera, simplemente la viera. Una noche, Noah le hizo a su padre una pregunta que lo conmovió profundamente. «Papá, ¿por qué siempre está tan triste?» Daniel no supo qué responder. Siempre había creído que el dinero podía solucionar la mayoría de los problemas. Pero se dio cuenta de que la tristeza de Emily no se debía solo al dinero. Se debía a la pérdida, a la soledad, a una vida entera cargando con pesos que no debería haber tenido que cargar. Por primera vez, Daniel sintió una responsabilidad que iba más allá de la simple necesidad de atención. El deber del empleador. Sintió un despertar de compasión, de conexión humana. Esa semana, decidió hacer algo pequeño pero significativo. En lugar de dejar que Emily se fuera tarde por la noche sin cenar, comenzó a invitarla a sentarse con ellos a la mesa. Al principio, ella se resistió, diciendo que no quería molestar. Pero la insistencia inocente de Noah, sus pequeñas manos apartándole la silla, vencieron su reticencia. Se sentó incómoda y en silencio hasta que la risa volvió lentamente a sus labios. Noah contó historias divertidas sobre la escuela. Daniel compartió momentos de sus dificultades en el negocio. Y Emily se encontró formando parte de algo que había echado de menos durante tanto tiempo, una mesa familiar. Pero la sanación no es instantánea. Emily aún albergaba dudas, aún creía que no merecía amabilidad. Estaba acostumbrada a ser invisible, acostumbrada a que la dieran por sentada. Cuando Daniel se ofreció a llevarla a casa una noche, ella se negó, avergonzada del lugar donde vivía. Cuando él intentó darle un sueldo extra, ella insistió en que no se lo había ganado. Hizo falta tiempo, paciencia y pequeños actos de bondad para derribar el muro que había construido alrededor de su corazón. El cambio ese momento llegó una noche tormentosa. Llovía torrencialmente y las calles de la ciudad estaban inundadas. Emily llegó empapada hasta los huesos, temblando, pero lista para trabajar. Daniel la detuvo en la puerta, con suavidad pero con firmeza, diciéndole que no tenía que limpiar esa noche, que necesitaba calor, no trabajo. Le dio una toalla, le ofreció ropa seca y le dijo que era parte de esa casa. No solo alguien que trabajaba allí. Por primera vez en años, Emily lloró, no de agotamiento, sino de sentirse vista. Desde esa noche en adelante, el vínculo entre ellos se fortaleció. Daniel comenzó a depender de ella no solo para la ayuda en casa, sino también por el consuelo que aportaba a sus vidas. Noah la adoraba, se aferraba a ella como a una segunda madre. Poco a poco, Emily se permitió volver a soñar. Se matriculó en clases nocturnas de enfermería, con el apoyo discreto de Daniel, quien se aseguró de que tuviera los medios sin herir su orgullo. Él no la veía como una persona a la que apoyar. La veía como una persona fuerte, resiliente,
que merecía todas las oportunidades para ser feliz. Pasaron los meses y la muerte, las noches de soledad lavando platos se transformaron en veladas de risas compartidas, compañía silenciosa y esperanza renovada. Emily seguía trabajando duro, pero ahora irradiaba luz en sus ojos. A veces aún lavaba platos, pero no por obligación, sino por gusto, porque la cocina se había convertido en un lugar de amor, no de tristeza. Y entonces, una tarde, muy parecida a la primera, Noah volvió a tirar de la mano de su padre. «Papá, ella sigue aquí», dijo con una sonrisa, señalando a Emily sentada a la mesa, ayudándolo con la tarea. Esta vez, Daniel se arrodilló junto a su hijo y susurró: «Sí, hijo. Se quedará aquí». Queridos amigos, si esta historia les ha conmovido, si creen en la silenciosa fortaleza de personas como Emily y en el poder de la bondad para transformar vidas, por favor, denle me gusta a este video, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal, Cuentos de Élite. Cada clic ayuda a difundir la compasión y cada vez que se comparte, alguien recuerda que no está solo. Y antes de terminar, me encantaría saber de ustedes. ¿Qué parte de la historia de Emily les ha conmovido más? Por favor, comenta abajo, porque tus palabras podrían inspirar a alguien que se sienta invisible esta noche. A veces, los actos más sencillos, lavando los platos a altas horas de la noche, ofreciendo un asiento en la mesa o dándonos cuenta del dolor ajeno, pueden cambiarlo todo. Y a veces, la bondad que mostramos es precisamente lo que nos salva.